Bienvenidos a una nueva inmersión en la historia. En esta ocasión, nos adentramos en la antigua Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y el Éufrates, a menudo llamada la cuna de la civilización. Para esta inmersión, analizaremos su historia, su geografía, los aspectos más importantes de su cultura. Empecemos por la geografía. Fue clave para su desarrollo. Imagina valles fértiles rodeados de desiertos. Un contraste. Un contraste extremo. Y esos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, la fuente de vida. La fuente de vida. Pero también un desafío, la comunicación entre ciudades. ¿En qué sentido? Era muy complicada. Ya veo. Piensa en extensos desiertos o zonas pantanosas que separaban los núcleos urbanos. Entiendo. Esto propició que surgieran ciudades-estado independientes. Ciudades-estado en constante competencia por el poder y los recursos. Independientes. Exacto. Una situación que sin duda propició Sin duda, conflictos y rivalidades. rivalidades y alianzas. En este contexto, ¿Quiénes fueron los primeros surgen los sumerios. en dejar su huella en la región? Los sumerios. Los sumerios. Fueron la primera gran civilización de la región y sus innovaciones son realmente sorprendentes. Hablemos de esas innovaciones. Empecemos por la escritura cuneiforme, La escritura cuneiforme. el primer sistema de escritura conocido, Un hito un hito que revolucionó en la historia de la humanidad. la forma de registrar la historia. ¿Qué otras innovaciones desarrollaron los sumerios? Destacan sus avances en la agricultura. La agricultura. Desarrollaron técnicas de irrigación Técnicas de irrigación que les permitieron controlar las crecidas de los ríos para controlar las crecidas. y aprovechar al máximo la fertilidad del suelo. Su arquitectura monumental Su arquitectura. con los zigurats, Los zigurats. como máximo exponente. esas imponentes estructuras. Nos habla de una sociedad compleja, Una muestra de su con una profunda religiosidad. capacidad de organización y su religiosidad. Exacto. ¿Cuál fue la influencia de los sumerios en la región? Su legado cultural fue inmenso. Sentaron las bases para las civilizaciones que le sucedieron. Sentaron las bases. Sí, transmitieron sus conocimientos e innovaciones. De hecho, la escritura cuneiforme La escritura cuneiforme. fue adoptada y adaptada por otros pueblos de la región. Fascinante. Y tras los sumerios, Y después de los sumerios, llegan los acadios, llegan los acadios, un pueblo semita, liderado por Sargón. liderados por Sargón. Un personaje que cambió el curso de la historia de Mesopotamia. ¿Qué hizo Sargón? Sargón conquistó las ciudades-estados sumerias Conquistó y fundó el primer imperio de la historia, las ciudades-estado sumerias. el imperio acadio, El primer imperio de la historia. un hito crucial. ¿Qué sabemos de ese imperio acá? Fue un modelo de organización y expansión territorial. Con su capital en Agade, Con Agade como capitán. el imperio acadio controló una vasta región y sentó las bases para la formación de imperios posteriores. Y bajo el reinado de quien alcanzó su máxima expansión. Bajo el reinado de Naram-Sin, Naram-Sin, nieto de Sargón, nieto de Sargón. el imperio alcanzó su máxima expansión, pero también marcó el declive del idioma sumerio. Un ejemplo de cómo el poderío militar puede llevar consigo la pérdida de la diversidad cultural. Es una paradoja de la historia. Y tras la caída del imperio acadio. Tras la caída del imperio acadio, la región se convierte en un escenario de constantes luchas por el poder. Luchas por el poder. Con el surgimiento de imperios como el babilónico, El babilónico. el asirio El asirio. y el neobabilónico, Y el neobabilónico. una región en constante cambio, Mesopotamia. con un complejo entramado de poderes. Un crisol de imperios. Exacto. ¿Qué figuras destacan en esta etapa de imperios en auge y declive? Por ejemplo, Hammurabi, Hammurabi, rey de Babilonia, rey de Babilonia. famoso por su código legal, Su código legal. un conjunto de leyes escritas que buscaban regular la vida social Un código legal escrito. y garantizar la justicia, al menos desde la perspectiva de la época. Un avance significativo en la administración de justicia. Sin duda. ¿Y qué otras figuras relevantes encontramos en este periodo? No podemos olvidar a Nabucodonosor II, Nabucodonosor II. rey del imperio neobabilónico, conocido por sus grandiosos proyectos arquitectónicos en Babilonia, Proyectos arquitectónicos. incluyendo los famosos jardines colgantes, En Babilonia. una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los jardines colgantes. Una maravilla de la ingeniería de la época, Hasta ahora hemos repasado la historia política de Mesopotamia, con sus imperios y sus reyes. con sus imperios y sus reyes. Pero la vida en Mesopotamia no se limitaba a las conquistas Claro, y las luchas por el poder. la vida cotidiana era mucho más rica y compleja. Exacto, con una cultura fascinante. Una cultura fascinante.
Se abarcaba desde la religión hasta la ciencia, Religión, ciencia, pasando por el arte y la literatura. arte y literatura. Una civilización que nos dejó un legado impresionante. Precisamente me gustaría adentrarme en esos aspectos culturales que hacen de Mesopotamia una civilización tan relevante. Perfecto. Comencemos por la religión. La religión mesopotámica era politeísta. ¿Qué sabemos de las creencias de los mesopotámicos? Creían en una multitud de dioses y diosas, Una multitud de dioses y diosas. cada uno con su propia función y personalidad. Estos dioses estaban presentes en todos los aspectos de la vida. Presentes en todos los aspectos de la vida. Y se les rendía culto a través de rituales y ofrendas. Rituales y ofrendas. Exacto. ¿Algún dios en particular que destacara? En Babilonia, En Babilonia, Marduk, el dios patrón de la ciudad, alcanzó una posición preeminente. una posición preeminente. Hammurabi, Hammurabi. con gran astucia política, elevó a Marduk a la máxima posición del panteón, utilizándolo como símbolo de su propio poder y legitimidad. Una estrategia política inteligente. Sin duda, La religión como herramienta de poder. una constante a lo largo de la historia. Y además de la religión, ¿qué otros aspectos de la cultura mesopotámica merecen ser destacados? La ciencia y la tecnología La ciencia y la tecnología. tuvieron un desarrollo notable en Mesopotamia. Ya hemos mencionado su sistema de numeración sexagesimal, Su sistema de numeración sexagesimal, basado en el número 60, basado en el número 60. sentó las bases para la astronomía y las matemáticas. Los babilonios, herederos de la tradición sumeria, Los babilonios. profundizaron en el estudio de las matemáticas. Desarrollaron teoremas para calcular áreas y volúmenes. Teoremas para calcular áreas y volúmenes. Y su conocimiento de astronomía les permitió predecir eclipses y solsticios con gran precisión. Eclipses y solsticios. Exactamente. Los conocimientos que sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. Sin duda. ¿Y qué hay de la medicina? La medicina también experimentó avances notables. Los babilonios desarrollaron conceptos como el diagnóstico, El diagnóstico. el pronóstico y el examen físico. El examen físico. El manual de diagnóstico, El manual de diagnóstico. escrito por el erudito Esagil Kinapli, Escrito por Esaíquín Apley. es un testimonio de su conocimiento médico. En él se describen enfermedades como la epilepsia La epilepsia. y se proponen tratamientos basados en la observación y la lógica. Es sorprendente cómo, a pesar de las limitaciones de la época, ya se empleaban métodos que podríamos considerar precursores de la medicina moderna. Es fascinante ver cómo la medicina ha evolucionado a lo largo de los siglos. Y hablando de avances, ¿qué papel jugó la tecnología en el desarrollo de Mesopotamia? La tecnología fue fundamental para su desarrollo. El dominio del fuego, El dominio del fuego. con la construcción de hornos más eficientes, permitió la producción de materiales como el yeso y la cal, Yeso y cal. esenciales para la construcción y la elaboración de cerámica. La cerámica. Una tecnología que revolucionó la forma de almacenar y transportar alimentos. ¿Qué otros avances tecnológicos destacarías? La metalurgia experimentó un gran avance. La metalurgia. El desarrollo de la metalurgia del bronce, El bronce. mediante la aleación de cobre y estaño, Cobre y estaño. permitió la fabricación de herramientas y armas más resistentes. Herramientas y armas más resistentes. Y aunque Mesopotamia carecía de yacimientos propios de metales, su control del comercio les permitió acceder a estos recursos. Un ejemplo de cómo el ingenio y la capacidad de adaptación les permitieron superar las limitaciones. Exacto. La necesidad agudiza el ingenio. ¿Algún otro avance tecnológico que debamos tener en cuenta? Por supuesto, la invención de la rueda La rueda. y el velero, Y el velero. como ya mencionamos, revolucionó el transporte Ya. y facilitó el comercio a larga distancia. Transporte y comercio. Estas innovaciones, junto con la construcción de una extensa red de canales, Canales de irrigación. impulsaron el desarrollo económico y la expansión de la cultura mesopotámica. La rueda, el velero, los canales. Innovaciones que sentaron las bases para el desarrollo de las civilizaciones posteriores. Sin duda, un legado tecnológico impresionante. Retomemos nuestro viaje por la Mesopotamia. En esta ocasión, En esta ocasión nos adentraremos en la organización social la organización de social esta civilización. de Mesopotamia. Ya vimos que La agricultura era la base de su economía. la base de su economía. Y esto determinó en gran medida la estructura de su sociedad. ¿Cómo influyó la agricultura en la organización social? La distribución de la tierra. La distribución de la tierra. Reflejaba la jerarquía social y el poder de las instituciones. Entiendo.
Las tierras se dividían en dos sectores principales. Dos sectores principales. El estatal o público Estatal o público, propiedad del templo y el palacio. y el privado, Y el privado. con tierras comunales y privadas administradas por familias. Dos sectores bien diferenciados. El control de la tierra era un factor clave para ostentar el poder. Exactamente. El templo y el palacio, El templo y el palacio. como centros de poder, no solo religioso, sino también económico y político.